que hemos iniciado del libro de Job, en el que estamos aprendiendo varias verdades muy hermosas. El día de hoy vamos a estar a partir del capítulo 13 del versículo 17. Nos quedamos en la ocasión anterior en el versículo 16 del capítulo 13. Hoy vamos a leer del capítulo 13, versículo 17, a terminar este capítulo. Y vamos a ver del capítulo 14, del versículo 1 al 11. El tema que vamos a tener para este domingo se va a titular ¿Cómo vives tu vida corta y llena de aflicciones? Esa vida corta que tienes en esta tierra y esa vida llena de aflicciones que tienes, ¿cómo es que la vives tú? ¿Sí? Y aunque el título suena un tanto extraño, pero vamos a ver algunas verdades acerca de esta realidad. ¿Cómo es que tú estás viviendo tu vida? Esta vida que tiene esa característica de ser una vida corta realmente y una vida llena de aflicciones. Muy bien, vamos a Job capítulo 13, versículo 15 y 16 para dar lectura a los versículos anteriores en los que terminamos esta enseñanza en la ocasión anterior para poder tener este contexto. Y en los versículos 15 y 16 nosotros leíamos que Job decía: He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. ¿Sí? Veíamos aquí y concluíamos que Job realmente tiene una conciencia limpia delante de Dios, una conciencia tranquila, en la que él dice: mi conciencia está tranquila, puedo acercarme delante de Dios, aunque ustedes, mis amigos, me han condenado y dicen que todo esto es en virtud de que yo tengo pecado. Él dice, sin embargo, yo puedo presentarme delante de Dios, y es más, aunque Dios me quite la vida, yo en Él voy a seguir esperando y voy a defender delante de Él mis caminos. Es decir, aunque yo muera, que para ustedes sería la prueba de que yo he pecado, aunque yo muera, cuando me presente ante Dios, le podré decir: soy inocente, Señor, delante de ti, y Dios será mi salvación. ¿Sí? Esto es en lo que concluíamos. Y en estos versículos vamos a continuar con este desarrollo de lo que está exponiendo Job, y vamos a ver algunas situaciones muy agrias en Job, porque aunque el versículo 15 y 16 ha presentado una esperanza muy profunda, vamos a ver que en los siguientes versículos Job, siendo humano y en la situación en la que él se encuentra, tiene duda, luego tiene desesperanza, tiene temor y sobre todo tiene una mala concepción de Dios, de realmente de quién es Dios. Vamos a orar y que el Señor pueda hablar a nuestras vidas. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia, por tu amor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Ahora que vamos a tu palabra, Señor, te rogamos que hables a nuestros corazones. Te rogamos, Señor, que nos enseñes las verdades en tu palabra, Señor, que podamos aprender estas verdades y que nos lleves a la reflexión, Señor, de que nuestra vida realmente es corta y llena de aflicciones, pero la gran pregunta es: ¿qué estamos haciendo con nuestra vida, Señor? Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Muy bien, vamos entonces, ya leímos el versículo 15 y 16 para tener ese recordatorio, ese antecedente. Entonces, Job dice: mi conciencia está tranquila, es más, estoy listo para presentarme ante Dios, aunque Dios me quite la vida, yo sé que soy inocente delante de Él. Ahora, veamos el versículo 17 y 18, lo que dice Job. Dice: oigan con atención mi razonamiento y mi declaración entre sus oídos. He aquí ahora, si yo expongo mi causa, sé que seré justificado, ¿sí? Y lo que acaba de decir Job es algo muy impresionante. De hecho,
Job está realmente, sí se está equivocando, porque él entiende que no hay algún pecado que justifique todo el castigo, todo el dolor que él está sosteniendo. Él obviamente no entiende lo que sucedió allá en el cielo, en ese diálogo entre Satanás y Dios, todo lo que Dios ha permitido. Pero él ahora les dice a sus amigos y les dice, escuchen con atención, porque a partir de este momento yo voy a exponer mi causa ante Dios, como lo dijo en el versículo 15 y 16, y dice... Y yo sé que seré justificado. Job entonces está diciendo tres cosas. Punto número uno, me voy a presentar ante Dios. Número dos, estoy preparado para presentarme ante Dios. Y número tres, yo sé que soy inocente. Tres puntos que si bien son correctos en la vida de Job, la actitud que tiene no es la correcta del todo, porque él se está entonces sustentando en su propia justicia hasta cierto punto, ¿sí? Y de hecho, todo esto que estará diciendo Job, llega un momento cuando Dios, viene el turno del Señor y Dios habla y Job después le dice, Señor, pongo mi mano en mi boca, me callo y me aborrezco yo mismo por todo lo que yo he dicho. Y es a esto a lo que se está refiriendo. Entonces, Job en este momento dice, estoy listo. Estoy listo para presentarme ante Dios, sé que soy inocente y saldré totalmente victorioso en esto. No es cierto lo que ustedes, amigos, me están diciendo, yo no he pecado, ¿sí? Ahora, vean el versículo 19, quiere Job asegurarse antes de ir a presentarse con Dios, dice, ¿quién es el que va a contender conmigo? Porque si ahora yo callara, moriría. O sea, en otras palabras, Job está diciendo, si alguno de ustedes me presentara pruebas, verdaderas pruebas de mi pecado, pues yo me callo y me muero. O sea, si en verdad me prueban el pecado, no tengo yo por qué estar diciendo todo esto, ni modo, acepto mi pecado y muero por mi pecado, es lo que está diciendo, ¿sí? Pero a lo largo de todo este libro de Job, nosotros vemos que los amigos de Job nunca presentaron pruebas, solamente presentaron argumentos del pecado de Job. Las pruebas que ellos presentaban era, tus hijos murieron, perdiste tus bienes, perdiste tus criados, pero ellos no presentaron una prueba justa, una prueba fehaciente del pecado de Job, ¿sí? Entonces Job está diciendo, si alguien tuviera pruebas de mi pecado, lo que está mostrando también su actitud de que él no está cerrado, él no está en una actitud egoísta, sino que él realmente dice, bueno Dios, es que no he pecado delante de ti, es que no es cierto lo que me están diciendo mis amigos. Ahora, veamos que Job antes de dirigirse a Dios le pide dos cosas a Dios, porque ahora sí a partir del verso 20 a terminar este capítulo y al iniciar el otro, ahora Job ya cambia de audiencia, Job se está dirigiendo a Dios y le pide de manera primaria, antes de todo le pide dos cosas, ¿sí? Le dice, a lo menos dos cosas no hagas conmigo, entonces no me esconderé de tu rostro. Es decir, Señor, te pido para poder venir delante de ti y para poder exponer mi causa y en verdad que veas que soy inocente, te pido que no hagas dos cosas conmigo, ¿sí? Y esta frase, y no me esconderé de tu rostro, significa para poder hablar libremente delante de ti, para poderme defender delante de ti. La primera, ¿cuál es la primera cosa que pide Job? Número 1, versículo 21. Aparta de mí tu mano y no me asombre tu terror, ¿sí? Y ahí tenemos un problema de percepción de Dios de parte de Job. Job se quiere presentar delante de Dios, pero tiene la idea de que Dios es su enemigo y que Dios tiene su mano contra Job, porque lo primero que le pide es, aparta de mí tu mano y no me asombre tu terror.
¿sí? Ahora, aquí nosotros no podemos acusar a Job y decir, oh, qué falta de fe tiene Job. No, Job es un hombre que perdió sus hijos, que perdió sus bienes, que perdió todo, que se encuentra en una soledad absoluta, que perdió su salud y que de pilón tiene unos amigos que lo están atormentando, ¿sí? Entonces, todo esto que tiene Job, él está entendiendo que Dios seguramente tiene su mano contra Job. Y muchas veces nosotros cuando vivimos situaciones difíciles en nuestra vida, podemos tener esa sensación de que Dios se ha apartado de nosotros, Dios ya no está conmigo, ¿qué hice de malo? ¿Por qué Dios ya está contra mí? Etcétera. Y entonces esto es algo muy normal en la naturaleza humana. Pero Dios no había puesto la mano contra Job. Veamos, ahí pongo en un separador algo en Job 13 y veamos en Job capítulo 1 para recordar que Dios realmente no tenía su mano en contra de Job, como Job lo está percibiendo. Job capítulo 1 versículo 11 y 12. Vamos a ver para recordar un poco y que veamos dónde estaba la mano de Dios realmente en Job. ¿Listos? Job 1, 11 y 12 dice, Satanás le decía, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Satanás sí le decía a Dios, Dios, usa tu mano y con tu mano golpea a Job, usa tu mano y tunde a Job. Dice, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Versículo 12. Dijo el Señor a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. O sea, está bajo el gobierno que yo te estoy permitiendo a ti. Solamente no pongas tu mano sobre él. ¿Sí? Y al decirle no ponga, o sea, solamente no lo destruyas, solamente no lo toques. Tú quieres que yo lo toque para destruirlo, no lo destruyas tú. Y ahí vemos que entonces la mano de Dios estaba cuidando realmente a Job. Ahora veamos en Job capítulo 2. Versículos 5 y 6, la misma ilustración tenemos aquí. Job capítulo 2, versículo 5 y 6. Dice, pero extiende otra vez Satanás, le dice, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. ¿Sí? Entonces Dios guardaba la vida de Job. Entonces, la mano de Dios no estaba contra Job, la mano de Dios estaba a favor de Job. Pero Job, en medio de este dolor, en medio de este sufrimiento, no lo podía ver, ¿sí? Y el día de hoy, cuando nosotros estamos en situaciones difíciles, llegamos a tener la misma sensación. Dios no está conmigo, Dios está contra mí, todo me está saliendo mal, todo esto, pero no. Dios está guardando nuestras vidas. La mano de Dios no estaba en contra de Job, la mano de Dios no está en contra de sus hijos. Y luego regresemos nuevamente, Job capítulo 13, ahora vamos al versículo 22. La segunda cosa que le pide Job a Dios y que también se equivoca en esta percepción que tiene delante de Dios, ¿sí? Porque como he mencionado, si bien Job realmente es un hombre justo delante de Dios, porque Dios en el capítulo 1 dice, no hay varón como él, justo, temeroso, recto. Realmente Job es justo delante de Dios, no hay pecado en Job que haya meritado todo lo que Job está sufriendo. Y sin embargo, Job le presenta otra petición a Dios y le dice, y es un juego de palabras, le dice, llama luego y yo responderé, o hablaré y respóndeme tú, ¿sí? Job capítulo 13, versículo 22. Y este es un juego de palabras porque aquí lo que está Job haciendo, o lo que Job está diciendo es, Señor, llama tú y luego yo contesto, o yo comienzo a hablar y luego tú me contestas. Y aquí lo que Job está haciendo mención es una terminología legal, ¿sí? Es decir, llama luego, en el sentido del Señor, inicia tú el juicio, inicia tú la audiencia.
Y después yo responderé, inicia tú, Señor, y después yo contesto esa demanda. O bien, si no inicias tú, yo hablaré, es decir, yo inicio el juicio, yo inicio esta audiencia y después tú respondes, después tú contestas lo que yo he dicho, ¿sí? Y al parecer, pues quien inicia la audiencia, pues es Job, porque Job no deja de hablar y Dios habla después, al final, y por eso Job entiende y se arrepiente de todas estas actitudes que realmente estas actitudes sí han sido pecaminosas delante de Dios, ¿sí? Él se está presentando entonces delante de Dios y realmente lo está desafiando al Señor. Ya necesitamos, Señor, hablar de esto, de que yo soy inocente, ya no puedo con este sufrimiento y demás. Entonces, o inicias tú este juicio, Señor, y yo contesto, o, o yo inicio y tú contestas. Y la verdad de las cosas es que inicia Job este juicio y Dios es el que contesta capítulos más adelante, ¿sí? Pero le contesta con una misericordia porque Dios tiene una gran misericordia, una gran paciencia para con Job. Ahora, versículo 23. Ya Job entonces está delante de Dios en este diálogo y Job le presenta a Dios el primer argumento o la primera pregunta. Vean lo que Job le dice a Dios. Le dice, Señor, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado, ¿sí? Job le está diciendo a Dios, Señor, ¿cuántos pecados tengo? Estoy en este sufrimiento, estoy en esta agonía, estoy con esta enfermedad, estoy en esta soledad. ¿Cuántos pecados he cometido yo para tener este gran dolor? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Sí? Es decir, Job tiene una buena actitud en el sentido de decir, si he pecado, Señor, entonces muéstrame el pecado para poder arrepentirme de ese pecado. Pero Job inicia con lo que él ha estado abanderando desde capítulos anteriores, de que yo soy inocente, yo soy inocente, y como dijo, yo me voy a presentar delante de Dios y voy a defender mi causa, y está defendiendo su inocencia delante de Dios. Ahora, vean el versículo 24, le dice al Señor, ¿por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? ¿Sí? Ya en el versículo 21 le había dicho, Señor, aparta de mí tu mano y no me asombre tu terror. Ahora Job deja ver que piensa que Dios, esta imagen de que escondes tu rostro es la imagen de cuando las nubes cubren el sol. O sea, Señor, ¿por qué te escondes así como el sol se esconde entre las nubes? ¿Y por qué me tienes por tu enemigo? Y nuevamente, Job tiene una mala percepción de Dios. Está entendiendo, está percibiendo que Dios es su enemigo por todo lo que él está sufriendo. Pero nosotros como lectores, desde el capítulo 1 sabemos que no es así, pero Job no estaba en el capítulo 1, no entendía lo que había sucedido, no entiende, y él tiene esa percepción de que Dios es enemigo de él, pero tiene la seguridad que arroja su conciencia tranquila de que no ha pecado. O sea, él dice, es que no he pecado. Pero Señor, ¿será entonces que eres mi enemigo? ¿Por qué eres mi enemigo? Luego, versículo 25. A la hoja arrebatada has de quebrantar y a una paja seca has de perseguir. O sea, Señor, en verdad eres tan enemigo, eres tan agudo, eres tan feroz que incluso a una hoja arrebatada, que yo soy una simple hojita arrebatada, una paja seca, la vas a quebrantar, la vas a perseguir. Y obviamente Job pues no está entendiendo la misericordia, el carácter de Dios. La respuesta obviamente es no, Dios no haría eso. Es más, Dios ni siquiera es enemigo. Dios no esconde el rostro nada más en un sentido de enemistad. Esconde el rostro cuando hay pecado, etcétera, dice la Biblia. Pero Dios no va a arrebatar ni quebrantar esa paja, esa hoja arrebatada, esa paja seca, ¿sí? Isaías 42, versículo 3. Si ponen un separador así rápidamente en Job 13:25 para leer. ¿Dios acaso a la hoja arrebatada la quebra? ¿Dios acaso a la paja seca la persigue? Isaías 42, versículo 3 nos da la respuesta para saber si Dios hace esto, ¿sí?
Isaías 42, versículo 3. Cuando lo tengan, me dicen, listo. Isaías 42, 3. ¿Sí? Listo. Dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Entonces, Job le está preguntando, a la hoja arrebatada has de quebrantar, a una paja seca has de perseguir. Y la respuesta es un rotundo no, no, Dios no hace eso, porque Dios no quebra la caña cascada, ni apaga el pábilo que humea, ¿sí? Y mucho menos entonces a la hoja arrebatada quebranta y a la paja seca persigue, como Job lo estaba percibiendo en él mismo, ¿sí? Muy bien, regresemos nuevamente a Job capítulo 13. Vamos ahora al versículo 26, ¿sí? Versículo 26 dice, sigue diciendo Job y le dice a Dios, le dice, ¿por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Ahora, la frase escribes contra mí amarguras hace referencia a por qué escribes una sentencia criminal contra mí. Porque las sentencias se hacían por escrito y se toma esta mención de esa figura que se tenía en ese entonces. Entonces, Job le está diciendo, ¿por qué escribes una condena, una sentencia contra mí? ¿Sí? ¿Y por qué me haces cargo de los pecados de mi juventud? Job está entendiendo que si Dios se pone a escribir cosas en contra de él y que seguramente Job considera, quizás yo pequé en mi juventud, no recuerdo qué pecados tuve en mi juventud y ahora el Señor me los está cargando, ¿sí? Pero vemos que de acuerdo al capítulo 1 no había pecados tampoco en la juventud porque era un hombre recto, temeroso delante de Dios. Pero tenemos una mala percepción de Job en cuanto a Dios. Luego versículo 27. Dice, pones además mis pies en el cepo y observas todos mis caminos, trazando un límite para las plantas de mis pies, ¿sí? El cepo se colocaba en los presos hasta antes del día de su ejecución. O sea, lo que Job está diciendo es, me tienes preso, me tienes condenado porque ya has escrito contra mí amarguras, como dice el versículo 26, has trazado un límite para las plantas de mis pies. Ahora, aquí hace mención de las plantas de mis pies, seguramente algunos comentaristas dicen se refiere por la enfermedad que tenía, las plantas de sus pies estaban totalmente dañadas de tal forma que no podía ni siquiera caminar. Entonces él dice, has trazado un límite para las plantas de mis pies, me tienes aquí vigilado, me tienes aquí como alguien que está preso, ¿sí? Y nuevamente vemos que Job realmente está desarrollando una muy mala percepción de Dios. Y después Job termina con una reflexión en la que hace una transición, se dirige a Dios, pero después el tema que va a ocupar es el tema de la fragilidad de la vida, de la brevedad de la vida y de la muerte a partir del versículo 28 en adelante en el capítulo 14. Dice, y mi cuerpo se va gastando como de carcoma, como vestido que roe la polilla. Y ahí Job se enfrenta ante la realidad de la muerte, ¿sí? Luego, pasemos al versículo 14. En este mismo contexto, Job inicia el versículo 14 y comienza a hablar de la brevedad de la vida, de la brevedad de la muerte, y aun cuando en en la actitud con la que menciona todo esto es una actitud de desencanto, de desilusión, de tristeza, presenta verdades muy contundentes para la vida de todo ser humano. Vean el versículo 14. Job dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, ¿sí? Y Job hace una
descripción de las tres características que tiene todo ser humano en esta vida. Es más, de hecho, tres características que tenemos tú y yo en la vida aquí en esta tierra. Característica número uno, nacido de mujer. Característica número dos, corto de días. Y característica número tres, hastiado de sinsabores. Job hace una descripción excelente de la vida humana en esta tierra, ¿sí? Número uno, dice, el hombre es nacido de mujer. Ahora, entendiendo el pensamiento de Oriente, la mujer en Oriente era débil y era frágil, entonces el razonamiento de Job es, un hombre que nace de alguien débil y frágil debe ser alguien débil y frágil. Entonces, primera realidad, somos débiles y somos frágiles. Venimos a este mundo, pero tenemos esa característica, somos débiles y somos totalmente frágiles. Nos enfermamos, una enfermedad nos puede quitar la vida, un accidente nos puede quitar la vida, estamos tristes, una situación puede mover nuestra vida, etcétera. Somos débiles y somos frágiles. Segunda característica, corto de días. La verdad de las cosas es que nuestra vida es muy corta. Corta. Nuestra vida es muy corta. Pongan un separador ahí en Job capítulo 14, versículo 1, por favor. Vamos rápidamente al primer libro de la Biblia, Génesis 47, versículo 9, para ver esta realidad, ¿sí? Que la vida es muy corta, que somos corto de días. Génesis 47, 9. Primer libro de la Biblia, nos vamos hasta el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 47, versículo 9. ¿Listos? Muy bien. Escuchemos con atención. Dice, y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación, es decir, de mi vida, son 130 años. Vean, este señor tenía 130 años. Ya quisiéramos nosotros llegar a los 90 años, a los 95, 100, etcétera. Él tiene 130 años. Dice, pocos, porque realmente, aunque 130 años representa mucho, dice, son pocos. Y malos han sido los días de los años de mi vida. Y lo dice Jacob, ¿sí? Entonces, es verdad, somos cortos de días. Vamos ahora rápidamente, Salmo 90:10. Salmo 90:10. Del libro de Job, donde estamos, adelantito, vienen los salmos. Salmo 90, versículo 10. Muy bien, Salmo 90, versículo 10, dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Pero aun cuando tienen 80 años, que esto no es una situación matemática exacta, es decir, la Biblia no está diciendo viven hasta los 70 y a los 80, sino que son simbolismos de que ya no es la vida como la tenían antes. Nosotros en Génesis leemos que había personajes que tuvieron 900 años, etcétera, ¿sí? Ahora dice 70 años, se redujo a causa del pecado grandemente 70, y los que más, 80 años, dice, con todo, y sus 80 años, sus 90, sus 100 años, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos, ¿sí? Entonces, se está presentando esta realidad. Vamos a regresar nuevamente a Job capítulo 14, versículo 1. Primera característica, somos nacidos de mujer, es decir, somos débiles, somos frágiles y tenemos una vida totalmente corta. Nuestra vida es corta, somos corto de días, ¿sí? Ojalá que nosotros podamos comprender esto. Nuestra vida no es larga, no es no es larga, nuestra vida está diseñada para ser corta, ¿sí? Y número 3, dice hastiado de sinsabores. Aparte, una vida llena de problemas. Entonces, así se está presentando la vida debajo del sol. Así es la vida. Es una vida de hombres
débiles, frágiles, una vida corta. Viven muy poco realmente los hombres y una vida totalmente llena de problemas. Hombres frágiles, débiles, una vida corta y una vida llena de problemas. Y esta es una gran verdad que tenemos todos los seres humanos. Todos los seres humanos vivimos una vida débil, una vida corta y una vida llena de aflicciones, ¿sí? Y por si fuera poco, Juan 16:33, el Señor Jesús dice, en el mundo van a tener aflicción. O sea, al hombre, a nosotros que decimos, bueno, pues tenemos una vida en verdad de debilidad, una vida llena de aflicciones, y el Señor Jesucristo dice, y les prometo una cosa, van a tener aflicción en el mundo. Aparte, se añade una aflicción porque son cristianos ustedes. Entonces, la vida debajo del sol que describe Job realmente no es nada atractiva, ¿sí? O sea, realmente no es atractivo que naces en una composición débil, frágil, que un virus pueda matar tu vida, una vida corta y una vida llena de aflicciones. No es nada atractivo, ¿sí? Y esa falta de atractivo de la vida precisamente es lo que nos debería movernos a nosotros a anhelar algo mejor. Por eso Colosenses 3:1 dice, si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, ¿sí? En esta tierra, tú eres un hombre débil, frágil, tienes una vida corta, una vida llena de aflicciones, de dolores. Si tú centras tu mirada en esta tierra, pues vas a ser el hombre más desdichado de esta tierra. Por eso el Señor dice, necesitas voltear para arriba y ver arriba a donde está Cristo, allá anhelar las cosas mejores, ¿sí? Pero es irónico todo esto. Aun cuando Job está presentando una gran verdad, esta descripción del hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, es irónico que el hombre, a pesar de que vive en esta realidad, el hombre ame el mundo y no quiera dejar el mundo y quiera comportarse como el mundo, ¿sí? O sea, es irónico que el hombre diga, no, quiero algo mejor, que no diga quiero algo mejor, que no anhele algo mejor, sino que diga así estoy bien, con esta vida que me tocó vivir, esto, aquí estoy bien. Es totalmente irónico, ¿sí? Vamos otra vez, Job capítulo 14. Ahora vamos al versículo 2. En el versículo 2 dice, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece, ¿sí? Una flor bella, hermosa, puede resplandecer, pero en algún momento alguien la va a cortar, será cortada. Así es el hombre. Puede sentirse muy hermoso, muy glorioso, pero va a terminar siendo cortado, ¿sí? Va a terminar como una sombra que no permanece. Entonces vemos que en esta vida corta, en esta vida llena de aflicciones, en esta vida donde él está hablando de una debilidad, una fragilidad, en el versículo 3 vemos que Job le dice a Dios y le dice, bueno, Señor, mira, soy un hombre débil, soy un hombre frágil, tengo una vida corta, una vida llena de aflicciones. Y luego le dice a Dios en el versículo 3, sobre este abres tus ojos y me traes a juicio. O sea, con una connotación de cierta injusticia a Dios, ¿sí? O sea, Dios, estás viendo que la composición que tengo es tan débil, estás viendo que la vida que tengo está tan corta, tan llena de problemas, y aún así, Señor, ¿es acaso que tú abres tus ojos y me traes a juicio contigo? O sea, y no en el sentido de que abres tus ojos para protegerme, sino en el sentido de abres tus ojos para acusarme, para ir contra mí, y me atraes, tú que eres fuerte, me atraes a mí que soy débil, a juicio contigo, aunque realmente, si recordamos, el que inicia el juicio es Job. Aquí Job se le olvida que Job le dijo de una manera muy soberbia a Dios, o hablas tú y respondo yo, o hablo yo y respondes tú, como vimos en los versículos anteriores. Ahora, versículo 4. Job le dice al Señor, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. O sea, Señor,
Nadie está limpio delante de ti. Nadie es realmente santo delante de ti, Señor. Pues ¿cómo entonces? O sea, ¿por qué? ¿Por qué me tratas a mí así si nadie realmente cumple las expectativas que tú quieres? Y aquí de una manera indirecta, Job está reconociendo el pecado en el hombre y Job está reconociendo la santidad de Dios. Pero Job no está reconociendo el Dios de gracia, el Dios de misericordia, y no está percibiendo el actuar de Dios, el obrar de Dios a favor de su vida. Versículo 5. Dice Job nuevamente, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti, le pusiste límites de los cuales no pasará, ¿sí? Y aquí Job está presentando una verdad que ya había mencionado en el versículo 1. La vida es corta. Y ahora Job lo hace de una manera más gráfica y presenta grandes verdades, ¿sí? Y las verdades son estas. Para cada uno de nosotros, Dios ha determinado ciertos días, ¿sí? Mucha atención con esto. Desde el momento que nosotros nacimos, Dios ya dijo, esta persona va a vivir tantos números de días. Dios ha determinado un número de días para cada uno de nosotros. Dios ha determinado ciertos meses para cada hombre, porque Dios ha determinado un límite para cada hombre, ¿sí? De ese límite, dice, le pusiste límites de los cuales no pasará, ¿sí? Entonces, mucha atención con esto. Tus días, en un buen sentido de la palabra, tus días están contados, tus meses están contados. Y del límite que Dios ponga, no vas a pasar. De el día, la hora, la fecha que Dios diga, ese día yo lo voy a recoger, ese día viene a mi presencia, de ese día nadie va a pasar ese límite. Vamos a Eclesiastés capítulo 3, versículo 2, para ver una gran verdad que necesitamos nosotros constantemente estar recordándonos estas verdades. Eclesiastés capítulo 3, versículo 2, de ahí del libro de Job, luego viene el libro de Salmos, Proverbios, ¿sí? Y nos vamos a Eclesiastés, Eclesiastés capítulo 3, versículo 2. Vean con mucha atención lo que dice este versículo y contiene una gran verdad para todo ser humano, una gran verdad para cada uno de nosotros, ¿sí? Job ya dijo, Dios ha señalado tus días, ha señalado tus meses, Dios ha señalado una línea donde dijo, de aquí ya no vas a pasar, ¿sí? ¿Sí? Ahora, Eclesiastés capítulo 3, versículo 2. ¿Listos? Eclesiastés 3:2. Vean, dice, bueno, el texto nos habla que hay tiempo para todo. Y luego dice, tiempo de nacer y tiempo de morir, ¿sí? Ahora, aquí quiero que nuevamente veamos. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Aquí tenemos dos grandes realidades. Realidad número 1, Dios sabe el día y la hora de tu muerte. Y las causas de tu muerte y todo, ¿sí? Eso está dentro de la sabiduría secreta de Dios, es parte del conocimiento secreto de Dios. Dios lo sabe, ¿sí? Dios sabe que un día tú vas a morir y sabe el día y la hora. Ahora, quiero que vean el texto, Eclesiastés 3:2. Nos da dos momentos, tiempo de nacer y tiempo de morir, ¿sí? Ahora, yo hago una pregunta. De esos dos tiempos, ¿cuál tiempo ya lo hemos experimentado? Tiempo de nacer. Ok, entonces, de acuerdo a la Biblia, ¿qué sigue para nosotros? Morir. Entonces, atención con esto. Para nosotros continúa lo próximo que tenemos es el tiempo de morir. Pero muchas veces cuando se habla de morir, de la muerte, tratamos de evadir el tema y de decir, ay no, a mí no me va a pasar esto, aquello. No, la Biblia es muy clara. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Ya naciste, sí, ya naciste. Entonces, ¿qué sigue? Pues lo que sigue es que voy a seguir viviendo mi vida, voy a crecer en años, etcétera, y en algún momento tiene que llegar el tiempo de morir en mi vida. Ahora, ahí mismo en Eclesiastés vamos a leer el capítulo 7, versículo 2 para ver otra
otra realidad. Eclesiastés capítulo 7, versículo 2. ¿Sí? Ahí adelantito. Y dice, hablando aquí en este capítulo 7, habla un contexto de lo bueno con lo excelente, ¿sí? De lo que es bueno con lo que es mejor. Y dice, entre otros puntos, dice en el versículo 2, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Y entonces, aquí Eclesiastés está presentando esta verdad. Dice, es mejor para ti que asistas a un funeral a que asistas a una fiesta. Porque si vas a la fiesta, dice, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Si vas a la fiesta, todo es alegría, todo es, incluso puede haber desenfrenos, falta de responsabilidad, etcétera. Pero si vas a un funeral, te vas a enfrentar ante la realidad de que hay una persona en el féretro, de que hay una persona que murió, y el pensamiento de todos aquellos que vamos a un funeral es que decimos, un día yo también voy a estar ahí en ese lugar. O sea, viene un tiempo de morir para mí también. Entonces, mucho cuidado con esto, ¿sí? Nosotros ya, de estos dos momentos ya experimentamos uno, nos queda otro. No somos eternos, no vamos a vivir eternamente en esta tierra. Vamos a regresar, Job capítulo 14, vamos ahora al versículo 6. Job, regresamos nuevamente, capítulo 14, versículo 6. Ahora, Job dice, si tú lo abandonares, él dejará de ser, entre tanto deseará como el jornalero su día. ¿Sí? Ahora, aquí lo que, bueno, en nuestra gramática lo que tenemos es que si Dios abandona a una persona, la persona se muere, es lo que quiere decir. Pero realmente no es que Dios abandone a la persona, porque ya vimos en el texto anterior que Dios marca un término para la vida de toda persona, ¿sí? Aquí el punto es más bien un tanto más lamentable lo que está presentando. O sea, si bien Dios señala un día de muerte para todo ser humano, vean lo que dice, entre tanto llega ese día que muere, deseará como jornalero su día. Y esto realmente es un pensamiento muy triste, una forma muy triste de ver la vida. ¿A qué se quiere referir esto? Bueno, ¿qué significa que el jornalero desea su vida? Aquí lo que significa es que el trabajador desea que le paguen, y cuando le pagan siente un placer, siente una satisfacción. Entonces, aquí lo que Job está diciendo es realmente algo muy vívido en la vida humana, ¿sí? El punto es este, que los hombres saben que van a morir, pero con tan solo sentir la satisfacción del placer, de los goces de la vida, ellos dicen, ya con esto es suficiente, ¿sí? Y es una forma lamentable de vivir, ¿sí? Hay frases que dicen, oh, voy a morir sin haber amado, ¿sí? Y aquí el punto es, o sea, ven que la vida, como que la vida tiene su propósito si disfruté en esta vida, si tuve placeres en esta vida, ¿sí? Algunos llegan a decir, le vendo mi alma al diablo con tal de conseguir tal cosa. O sea, el placer es lo necesario para decir, viví la vida. Es como cuando dicen, ¿visitaste la ciudad de León, Guanajuato? Sí. ¿Visitaste la zona de piel? No. ¿Comiste las guacamayas? No. Ah, entonces no visitaste León. O sea, como si el venir a León se redujera a solamente eso. Entonces, es como si la vida es vida cuando tienes un placer. Y lo más lamentable es que se llega al punto de pensar como los narcotraficantes, el pensamiento de los narcotraficantes que dicen, pues prefiero pocos años de riqueza a una vida larga de pobreza, ¿sí? Entonces, este pensamiento tan absurdo, este pensamiento tan pobre, se origina porque se tiene la mentalidad, se tiene la creencia entonces de que cuando venga la muerte, de que una vez que venga la muerte ya no hay oportunidad de gozar, ya no hay oportunidad de disfrutar. Y por eso dicen, vive la vida ahorita, porque ya los muertos, ya, ¿cómo? Hay una frase, el gozo y el al pozo, o ¿cómo? El, el muerto al el muerto al pozo
y el vivo al gozo. Ahí está, ¿sí? Vean cómo esta mentalidad está impregnada en todo ser humano. O sea, si voy a vivir, debo de tener placeres. Y si no tengo placeres, entonces no viví. Y si esos placeres son prohibidos por Dios, pues que Dios me perdone, pero yo quiero vivir la vida. Esa es la percepción del mundo de cómo la vida es vida, ¿sí? Y qué lamentable. Ahora, vamos al versículo 7, Job capítulo 14, versículos 7, 8 y 9. Dice, porque si el árbol es cortado, aún quedará de él esperanza, retoñarán aún sus renuevos, no faltarán. Si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Lo que está diciendo Job es, aún los árboles cuando los cortan, ellos quedan peloncitos los árboles por arriba, pero las raíces se van metiendo más buscando el agua. Si toman agua, después dice, comienzan a retoñar. O sea, hasta los árboles vuelven a vivir. Pero lo que está diciendo Job aquí es, pero el hombre, ese sí no vuelve a vivir, no hay retorno para el hombre, ¿sí? Ahora veamos el versículo 10, dice, mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre y ¿dónde estará él? Y este versículo sí, en verdad que nos debe de poner a pensar y a reflexionar. Vean, nuevamente se los leo, mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre y ¿dónde estará él? Ahora, quiero mencionarles, cuando dice más el hombre, menciona dos veces el hombre, cuando menciona la primera vez hombre, utiliza el término hebreo geber o heber, que significa hombre fuerte, ¿sí? Entonces vean, mas el hombre fuerte morirá y será cortado. La segunda vez que menciona hombre, utiliza el término hebreo Adam, que significa hombre de polvo. Entonces, este texto se lee de esta forma. El hombre fuerte morirá y será cortado. Perecerá el hombre de polvo. ¿Y dónde estará él? Y esto nos lleva a enfrentarnos a esta realidad, que el hombre en su vida se siente un hombre fuerte, un hombre poderoso, un hombre al que Dios no le tiene que indicar cómo debe de vivir, las personas no le tienen que decir cómo debe de vivir, no tiene que dar razón de su vida, etcétera, un hombre que puede hacer todo, pero dice, ese hombre fuerte también dice el hombre fuerte muere y el hombre de polvo al polvo va a regresar. Entonces el hombre, aunque poderoso y fuerte en esta tierra se sienta, el hombre también va a morir, ¿sí? Entonces, no vivamos nuestras vidas como hombres fuertes, recordemos que somos hombres de polvo. A veces las personas quieren vivir como hombres fuertes, pero son hombres de polvo también. Y luego hace la pregunta, ¿y dónde estará él? Hablando de la muerte, de que ellos van a morir, ¿dónde van a estar? Ya no van a existir en esta tierra. Y versículo 11, último versículo, dice, como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca. Y ahí está, todo la potencia, toda la fuerza, toda la fama, ahí se terminó, ¿sí? Esto lo podemos ver de una manera un poco más gráfica con los grandes artistas, los grandes cantantes que vemos que se llenan de fama, se llenan de gloria. Si nosotros vemos los videos de antes de los cantantes en sus momentos de gloria, los vemos como soberbios y se sentían muy poderosos. Veía yo una entrevista de Jacobo Zabludowski con un pintor, se me fue el nombre, y donde Jacobo le hace unas preguntas y este pintor, firmando unos cuadros, de él, le dice, a ver, sigue, esa pregunta no, la que sigue. Y luego le hace otra pregunta a Jacobo y le dice, mire, si me va a hacer ese tipo de preguntas tontas, mejor aquí terminamos y demás. Y luego ya Jacobo, todo intimidado, le dice, pues, ¿quién es usted? Y él se describe como alguien, como único, así como tremendamente. Y es un video en blanco y negro,
O sea que el día de hoy el recuerdo de él quedó pues, plasmado nada más en sus pinturas, pero como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así es la vida humana. Entonces, concluimos. Podemos ver en estos versos un hombre que intenta estar en audiencia con Dios y que intenta mostrarle a Dios que él es inocente y que Dios le demuestre por qué lo ha tratado de esa forma, porque él es inocente. Y por un momento vemos a un hombre fuerte. Job se está presentando realmente como un hombre fuerte, pero pronto verá cuando Dios le responda que realmente es un hombre de polvo. Y Job se enfrenta ante la realidad de la muerte, ¿sí? Una muerte señalada por Dios, decretada por Dios para todo hombre, y una vida corta, una vida llena de aflicciones, ¿sí? Y entonces Job nos deja ver también en algún momento este error que se comete en la vida, de que a veces pensamos que necesitamos de algún placer, de placeres para decir, sí viví, sí valió la pena mi vida, ¿sí? Y Job hace responsable a Dios de la muerte porque le dice, tú señalas un día y una hora para todo aquel que va a morir. Pero vamos a entender un poco, realmente a la luz de la muerte, a la luz de la realidad de la muerte de la que está hablando Job, bueno, finalmente, ¿qué viene a ser nuestra vida? Vamos a abrir Santiago 4:14, por favor. Santiago 4:14, ya estamos cerrando, estamos haciendo unas conclusiones de lo que hemos aprendido con este texto. Santiago 4:14, ¿sí? En el Nuevo Testamento, Santiago 4:14. Muy bien, les voy a dar lectura. Dice, cuando no saben lo que será mañana, porque ¿qué es su vida? Y responde, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, ¿sí? Job está hablando de la realidad de la muerte, de la realidad de la brevedad de la vida, ¿sí? Pero sobre todo se está enfatizando en la muerte. Y bueno, la muerte entonces, al estar frente a esta realidad de la muerte, nos preguntamos, bueno, ¿y qué es la vida? ¿Qué es mi vida? Y la Biblia nos dice que la vida es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Vean, la Biblia entonces está presentando la vida de cada uno de nosotros en tres momentos, ¿sí? En tres momentos. Número uno, en el momento en el que la neblina se forma. Momento número dos, en el momento en el que la neblina permanece por un poco de tiempo. Y número tres, en el momento en el que la neblina desaparece, ¿sí? Nuestra vida, vuelvo a repetir, es como una neblina. Es más, ni siquiera dice cómo, dice ciertamente es neblina, haciendo una comparación tan exacta de la vida. Nuestra vida entonces tiene tres momentos: en el momento en el que la neblina aparece, el momento en el que la neblina permanece, pero permanece por un poco de tiempo, dice, y el momento en el que la neblina se desvanece, ¿sí? Y nuevamente la reflexión que tenemos de estos tres momentos: nosotros ya tuvimos el momento en el que la neblina apareció, en el que nuestra vida vino a esta existencia, a esta tierra. Nosotros nos encontramos en el segundo momento y nos vamos dirigiendo hacia el tercer momento. Nos encontramos en el momento en el que la neblina permanece, ¿sí? Pero recordemos que nuestra permanencia en esta tierra es por un poco de tiempo. Nuevamente, vivimos por un poco de tiempo y luego esa neblina va a desaparecer. Y entonces podemos hacernos las siguientes preguntas. Tú que ahora eres neblina que permanece. Primera pregunta, ¿sabes que vas a morir? Y normalmente sí sabemos que vamos a morir, pero a la vez como que no lo sabemos. O sea, sí lo sé, pero no quiero aceptarlo. Bueno, neblina que permaneces por un poco de tiempo,
vas a morir en un momento. Si no sabías que ibas a morir, hay una realidad, vas a morir un día, tarde o temprano. Y la siguiente pregunta, ¿cómo vives tu vida? Esta neblina que está permaneciendo ahorita por un breve tiempo, ¿cómo la vives? ¿Sí? ¿Vives tu vida como el jornalero que quiere sentir la satisfacción de una paga, la satisfacción de un placer? Es decir, si no hay placeres en tu vida, si Dios negara en tu vida placeres y bondades, que no es el punto, que Dios no lo haría porque Dios da cosas buenas a sus hijos, como veíamos en las clases, pero si Dios negara la paga, la satisfacción en tu vida, en verdad tu vida no valdría la pena, tendrías esa vida como diciendo, esta vida no vale nada y es más, hasta desearías el no haber vivido. ¿Vale la pena tu vida si no hay placer? ¿Vale tu vida realmente porque Dios te la ha dado aun cuando, como Job, esté envuelta en situaciones difíciles, dramáticas? ¿Sí? Entonces, o vives tu vida como un hombre fuerte, como veíamos, un hombre fuerte que él decide cómo debe vivir, la dirección que debe tomar, sin la necesidad de Dios. Cómo es que nosotros estamos viviendo nuestras vidas, ¿sí? Job había dicho en un momento, dice, ¿quién hará limpio a lo inmundo? O sea, Job reconoció que nadie está limpio delante de Dios, ¿sí? Entonces, tú vives tu vida sabiendo que Dios es un Dios santo y que no hay nada, no hay nadie que es santo delante de Él, y aún así vives tu vida quitado de la pena, reconociendo que hay un Dios santo y que va a juzgar el pecado. Ahora, la realidad de la muerte es que presenta muchas reacciones en las personas, ¿sí? Algunos ante la muerte dicen, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué yo? ¿Sí? Otros dicen, ¿por qué muere gente buena? O sea, como dando cierta injusticia a Dios, ¿sí? Cuando nos toca a nosotros alguna enfermedad de la que decimos, de esta sé que ya no me voy a levantar, decimos, ¿pero por qué a mí? Y no vemos todo el tiempo que Dios nos permitió vivir. Cuando muere algún ser querido, o alguien que decimos, pero si él era muy bueno, ¿por qué él sí se muere? ¿Por qué no se murió mi vecino que no lo soporto y demás? Entonces, ahí damos esos tintes de injusticia a Dios, ¿sí? La muerte despierta también estas respuestas que veíamos. Vive la vida loca, vive la vida con placeres, vive la vida antes de morir, disfruta la vida. Y pensamos que la vida ha de ser vivirla como queremos vivirla para que sea vida, ¿sí? Otros tienen el pensamiento de que cuando las personas mueren todo se acaba. ¿Quién subió al cielo? ¿Quién ha visto el más allá? Nadie, entonces no existe y demás, con una total soberbia. Y otros que increíblemente, y esto es lo más peligroso, piensan en sus mentes que no van a morir, ¿sí? Un descuido total, ¿sí? Ellos piensan, no, si se muere la persona, aquella persona sí se muere, esta persona sí se muere, pero no, yo no creo que me vaya a morir, etcétera, ¿sí? Pero de todas estas preguntas que surgen por la muerte, de todas estas reacciones que surgen ante la muerte, realmente nadie se pregunta, bueno, ¿y por qué mueren las personas? O sea, todos dicen, bueno, sí, yo sé que van a morir, sí, se mueren por enfermedades, se mueren por esto, es injusto que se mueran, hay que vivir antes de morir, etcétera, pero nadie ante la realidad de la muerte dice, bueno, ¿y por qué se mueren las personas? Y vamos a ver rápidamente por qué se mueren las personas, así rápidamente. Vamos a Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, ¿sí? Vemos nada más este versículo, otro versículo más y ya concluimos. Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17, para entender, bueno, ¿por qué mueren las personas? Y este sería el punto, ¿sí? Si estamos frente a la realidad de la muerte, veamos la realidad de por qué se mueren las personas. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. ¿Listos? Dice, y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. La muerte surgió
como una advertencia de Dios de que el hombre no desobedeciera, de que el hombre no pecara, ¿sí? Ok, vamos ahora, último versículo, Romanos 6:23, vámonos hasta el Nuevo Testamento, ¿sí? Están los evangelios, luego está el libro de Hechos y luego viene el libro de Romanos, ¿sí? Entonces, Romanos capítulo 6:23, para que veamos. Génesis ya nos dice que la raíz de la muerte es por la desobediencia, por el pecado, ¿sí? Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿por qué mueren las personas? Mueren las personas por el pecado, porque hemos pecado delante de Dios. Entonces, esta confrontación que está haciendo Job frente a la muerte, que nos lleve también a estas dos realidades. Sí, que un día voy a morir, pero que también me lleve a la realidad de por qué voy a morir. Y la Biblia me dice, voy a morir porque la paga del pecado es muerte, ¿sí? La muerte es una realidad, el pecado es otra realidad, pero la muerte normalmente no se puede negar, no se puede evadir. Aquí nadie puede negar la muerte. Y si alguien niega la muerte, lo llevaría a un panteón y le diría, ¿verdad que sí hay muerte? ¿Sí? Nadie puede evadir la muerte, nadie puede. Mi abuelita decía, yo no me voy a morir, yo no me voy a morir. Y ella, pues sí vivió muchos años, pero sí llegó un momento en el que en el que sí murió, ¿sí? La muerte no se puede negar, no se puede evadir. Pero el pecado, increíblemente, sorprendentemente, aunque también es una realidad como la muerte, es decir, por el pecado vino la muerte, el pecado sí se niega y sí se evade. Sin embargo, estamos equivocados porque ambos están ligados. Entonces, concluyo, hombre débil, hombre frágil, hombre de polvo, ¿cómo estás viviendo tu corta vida? ¿Cómo estás viviendo tu vida llena de aflicciones? ¿Sí? Y ojalá que la respuesta que tú tengas sea pues viendo más allá del sol, porque esa sería la solución. Cuando continuemos aquí en los textos de Job, vamos a ver un poco, en algún momento, un poco de esperanza, un poco más, ver la vida más allá de la muerte. Pero aquí el punto con el que quiero concluir es, eres un hombre débil, eres un hombre frágil, eres un hombre de polvo, aunque quieras aparentar ser un hombre fuerte, un hombre poderoso, esa es tu constitución, ¿sí? Vives una vida corta. Esa vida corta la puedes vivir buscando como el jornalero las satisfacciones de la vida o la puedes vivir buscando la voluntad de Dios. Esa vida corta está llena de aflicciones, sí, ciertamente está llena de aflicciones, pero Jesús te prometió, vas a tener aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿cómo estás encarando tu propia muerte? ¿Cómo estás viviendo tu propia vida? Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por estas verdades que hemos aprendido en el libro de Job en este día, Señor. Job continuará con su discurso y mostrará otras grandes verdades. Pero aquí el punto, Señor, con el que nos quedamos en este domingo, Señor, es con varias verdades, Señor, la fragilidad de nuestra vida. Señor, perdónanos cuando hemos pretendido vivir como hombres fuertes, como hombres que nunca van a morir, como hombres que nunca van a darte cuentas a ti, Señor, como hombres que pueden gobernar su vida. Señor, perdónanos y ayúdanos a entender que somos hombres frágiles, nacidos de mujer, como decía Job, con una vida muy corta, con una vida llena de aflicciones, y que todo esto, Señor, no traiga a nuestras vidas un desencanto, sí que traiga un desencanto de esta tierra para que no pongamos nuestros intereses en esta tierra, que esto nos ayude a voltear hacia arriba, a verte a ti y anhelar, Señor, una mejor patria, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros. Esto también nos habla, Señor, de que nuestra vida es corta en esta tierra, llena de aflicciones, pero en medio de esas aflicciones, Señor, tú estarás con nosotros, Señor. Tu vara y tu cayado nos infunden aliento, Señor. Y en medio
de situaciones difíciles, de situaciones adversas. Ayuda a cada uno de nosotros, Señor, a tomarnos de ti, de tu mano, Señor, y ayúdanos a vivir la vida como tú quieres que nosotros la vivamos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.